Buenos días. Muchas gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí en Costa Rica con ustedes y de mano con ELMEC, que es una empresa asociada. Antes de comenzar, ¿quiénes de los que están aquí, pueden levantar la mano, conocen el sistema de fachada ventilada o han trabajado con fachadas ventiladas? Bueno, más de la mayoría que me encuentro cuando voy a Latinoamérica. Muy bien. Bueno, antes de comenzar quisiera hablar un poco de lo que es Serartec, la empresa, qué hacemos, a qué nos dedicamos y qué es lo que queremos hacer junto a ELMEC aquí en Costa Rica. Realmente Serartec es una empresa que viene de un grupo, se llama Grupo Serarte, es un grupo familiar y es un grupo que tiene más de 30 años en el sector de la construcción. Está en República Dominicana, trabajamos con la mayoría de los proveedores tanto de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, también trabajamos con China, trabajamos con los Emiratos y de una forma u otra hemos venido incursionando en el mercado en los dos sectores más importantes de la construcción. El sector de proyectos, que el proyecto tiene sus necesidades particulares, y el sector de vivienda media, alta, que tiene también sus particulares, mayor variedad, mayores prestaciones, mayor diversidad de productos, etc. En ese sentido, Serartec surge hace 10 años como parte del grupo para dar un servicio a los arquitectos sobre lo que es fachadas. E inclusive el eslogan de nosotros es soluciones de fachadas para la arquitectura. ¿Qué pasa? En Europa ya prácticamente está asumido y es parte natural de la concepción de una edificación tener algún envolvente o algún material que cubra la obra civil, el revestimiento. En caso de que no lo tenga, también tienen ya establecidos sistemas, ya sea para concreto visto, para mampostería, que también permitan mantener un mínimo de prestaciones hacia el interior. En Latinoamérica, por tema de costes, por tema de falta de conocimiento, por tema de presupuestos de los propietarios, no es tan afianzado y no es de tanto conocimiento de este tipo de sistemas. Lo que sí nos dimos cuenta, a medida que fuimos hablando con cada uno de nuestros clientes, es que realmente hace falta una compañía que brinde el servicio del principio al fin y que acompañe al arquitecto y al desarrollador y al propietario en lo que es la conceptualización, lo que es la selección, la implementación, la instalación y la entrega final del proyecto. Y es ahí donde surge Serartec. Serartec ya surge no solamente para proveer los sistemas y los materiales, sino para acompañarlo a cada uno de ustedes desde lo que es el diseño hasta la entrega final del proyecto. Es decir, que venimos con una metodología llave en mano. Ustedes nos contratan la fachada y ustedes nos reciben la fachada ya instalada. Estas son nuestras instalaciones, aquí lo pueden ver. La superior de izquierda es nuestra oficina en República Dominicana, la oficina de Serartec, donde está todo el departamento de ingeniería. La superior derecha es donde están nuestros showrooms, también está en Santo Domingo y en Panamá. Pueden visitarlo en las instalaciones de ELMEC. Y la inferior es nuestra fábrica. Tenemos un centro de producción con la última tecnología, todos los materiales que trabajamos son de control numérico y prácticamente todo lo que sale de la fábrica tratamos de que salga mínimamente en un 80% ya prefabricado. Dígase que todos los cortes de las piezas, todos los flashing, todo lo que son medidas finales, tienen que salir prehechas. Cuestión de que cuando llegue la obra sea simplemente instalado. En eso hay mucha coordinación entre lo que es el equipo de campo y lo que es el equipo de arquitectura. La realidad es que ya tenemos al día de hoy más de 1000 proyectos. 1000 proyectos que todos han tenido su particularidad, han tenido su peculiaridad. Y aproximadamente un 25% de esos 1000 proyectos son de clientes que nunca habían utilizado sistemas de fachada, sistemas de cerramientos de altas prestaciones o sistemas de protección solar. Lo que sí es verdad que el número se ha triplicado en los últimos años. Hay más conciencia. El mercado comienza a tener mayor respeto hacia lo que son los elementos de cerramiento. Comienza a tener mayor información de los costos de mantenimiento, comienza a tener mayor información sobre lo que vendría siendo el aislamiento térmico, el acústico, comienza a tener mayor respeto a lo que vendría siendo el confort interior y comienza a tener más soluciones.
A la hora de la verdad, ya antes, 10 años atrás, saber lo que era una barrera de vapor y por qué existe una barrera de vapor, era como hacer una maestría en ingeniería de por qué se tiene que poner una barrera de vapor. Hoy hay infinidades de productos que hacen también esa función. Y cada vez más, los típicos problemas que se presentaban en la edificación comienzan a tener soluciones particulares y soluciones puntuales. Nosotros lo que queremos es acompañarlo a ustedes para que veamos cuáles son las interacciones que ustedes necesitan, cuáles son los herramientas con los que tenemos que también interactuar y dar una solución integral, de forma que podamos proveer un producto que sea eficiente y que valga la pena la inversión que se está realizando. Y eso viene de la mano de la responsabilidad. Nos consideramos personas muy responsables, tanto en el coste como en la ejecución de los proyectos. No hay mayor decepción que tener un precio aproximado por metro cuadrado y cuando se termina la obra el precio se aumentó un 20-30%. Eso es desgarrador tanto para el constructor, pero sobre todo sobre los propietarios, que al final son a lo que nos debemos y a lo que tenemos que darle la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, nos consideramos muy responsables y eso va desde que entregamos las ofertas. No tenemos un precio típico por metro cuadrado, siempre decimos, mira, anda entre tanto y tanto. Pero la idea de eso es analizar el proyecto, los desperdicios interfieren mucho, cómo se coloca la estructura también, y es nuestra responsabilidad que el día que demos un precio hacia el cual se haga un compromiso comercial, sea un precio cerrado. El modelo integral mediante el cual trabajamos es llave en mano, como decía, desarrollar lo que es el proyecto desde el inicio hasta el fin, obtener los planos, obtener las interacciones, cuáles son los colores que están trabajando, cuáles son los sistemas que les gustaría trabajar, y luego eso llevarlo a la realidad en lo que vendría siendo una instalación integral, con un equipo de supervisión, con un equipo de acompañamiento, tanto comercial como técnico. Y todo esto viene acompañado de una serie de indicadores internos que tenemos para que el proyecto, de una forma u otra, vaya de inicio a fin sin ningún tipo de entorpecimiento. Es verdad que todos los proyectos en los que hemos trabajado en Latinoamérica con clientes que trabajan fachada integrada por primera vez tienen bastantes retos, porque hay algunas consideraciones que no se tienen claras desde el principio. Ahora, en ese sentido es lo que nosotros nos hemos especializado. ¿Cómo hacer que lo que no se contempló en el inicio, en el diseño inicial, se pueda llevar a cabo en el final sin sacrificar las prestaciones que estábamos buscando con la fachada? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí es verdad que la mayoría de los clientes, por decir más de un 80% que utilizan la fachada integrada por primera vez, no vuelven a utilizar otro tipo de revestimiento en el futuro. Y si utilizan otro revestimiento, lo utilizan ventilado igualmente. Dentro de lo que es los productos que ofrecemos en Seraltec, tenemos las ventanerías, las barandas, las fachadas de recubrimiento exterior. Lo ponemos como fachada de recubrimiento exterior porque trabajamos en porcelanato, trabajamos aluminio composite de altas prestaciones, trabajamos aluminio sólido con paneles perforados, trabajamos también fachadas en vidrio sólidas, elementos de protección solar en aluminio, elementos de protección solar en cerámico y los muros cortinas. Ahora, para el mercado de Costa Rica, el enfoque que andamos buscando es fachadas de recubrimiento exterior, los louvers de protección solar y la protección solar en sí, los quiebrasoles. El día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre lo que es las fachadas ventiladas, precisamente como recubrimiento exterior, y una pequeña pincelada sobre las soluciones que pueden tener con los louvers y la protección solar para el exterior también. El enfoque vendría siendo la fachada con coste efectivo vista, fachada oculta con el porcelanato extruido, nueva línea de protección solar cerámico y nueva línea de protección solar en aluminio. He visto en la arquitectura que ya muchos de estos elementos se comienzan a utilizar. Fachada ventilada cerámica, tengo entendido que hay uno o dos proyectos que se han trabajado aquí. Uno es el Museo del Jade, que se trabajó también con él anteriormente. Es una fachada bastante singular, tiene cierta complejidad, así es un buen ejemplo de lo que vendría siendo un elemento de revestimiento como fachada ventilada aquí en Costa Rica. Fachadas ventiladas. ¿Qué son en realidad y qué es lo que hacen? Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico y lo más sencillo posible. Realmente la fachada ventilada, lo que, bueno, el título de arriba se está cortando. Lo que dice arriba es, si no llega no afecta, y es la realidad. ¿Cómo hacemos para crear una piel, una falsa piel, que quede suspendida sobre la estructura del edificio, del envolvimiento exterior del edificio, que bloquee la mayoría de los elementos que afectan el día a día nuestra fachada y el interior de la edificación?
Aquí hay un ejemplo sencillo donde vemos una X cantidad de elementos o de fuerzas que deben de impactar la fachada, deben ser repelidos, no deben de afectar lo que es la calidad del revestimiento en el tiempo y tratar de que minimice la mayor cantidad de esto que afecta hacia el interior. ¿Cómo funciona en realidad? Por la fachada ventilada lo que tienes un elemento de protección, ya sea cerámico, ya sea en composite, ya sea en aluminio sólido, que bloquea todo lo que es la radiación solar que se presenta sobre la misma fachada y mediante la cámara de ventilación tiene lo que vendría siendo un efecto chimenea que hace que no afecte la temperatura interior. Esto es sencillísimo de entender. Todos ustedes ya conocen lo que son los vidrios insulados, los vidrios con cámara de aire. Prácticamente lo que hace el vidrio de cámara de aire es que el vidrio exterior está sometido a una serie de elementos, a una serie de temperaturas que no debe de ser transmitido al vidrio interior. Ahora, ¿qué pasa en la cámara de aire? Está estanca. Esa temperatura o esa cámara que tienen ahí dentro, no hay forma de tener un desplazamiento de ese aire. Por lo tanto, al final del día, la cámara de aire llega a tener una temperatura alta. Y esa cámara de aire hace que la temperatura del vidrio interior comience a calentarse. Ya cuando termina el final del día, ya llega la noche, comienza a bajar la temperatura nuevamente y el ciclo se reinvierte. La fachada ventilada, gracias a Dios, no tiene ese tipo de problema. Todas las juntas son abiertas. ¿Y qué pasa? A medida que se va calentando la piel exterior, esa cámara de aire comienza a adquirir mayor temperatura y por la baja densidad del aire, el aire va hacia arriba y comienza a hacerse un desplazamiento natural de lo que vendría siendo la cámara de ventilación. Mientras más es la temperatura exterior de la piel, mayor va a ser el desplazamiento del aire que está en la cámara. ¿Qué tiene de importancia eso? Que no hay humedad, no hay ningún tipo de humedad en la cámara de ventilación, no hay transferencia de capilaridad en el interior y se considera que la fachada ventilada, el ciclo de rotación del aire es menos de 30 minutos, sin importar el tamaño que tenga la misma. Entonces, todo este tipo de movimiento de aire que vemos ahí, que va de abajo hacia arriba, que va de abajo hacia arriba, lo que hace es que ese desplazamiento natural se forma de forma dinámica. No necesita ayuda mecánica, no necesita ningún tipo de extracción, no necesita nada para que esto se produzca. Mientras nos pasaba mucho con los colores claros y oscuros, porque hay mucha fachada ventilada en Santo Domingo, la mayoría son de colores bastante oscuros, posiblemente porque la pintura oscura es la que mayor se degrada y llama mucho la atención, pero es increíble como una fachada ventilada negra, tú puedes poner la mano a la parte de arriba de la cámara de ventilación en 30 a 40 metros y sientes como si realmente tuviera una inyección mecánica de aire. Hay un flujo fuerte de lo que es el movimiento ascendente del aire. Entonces, en cierta forma, nosotros tenemos lo que vendría siendo un control acústico de interferencia entre lo que es la fachada y el interior. No hay una transferencia directa, un control térmico entre lo que es la fachada y el interior, pero sobre todo tenemos una protección hacia los elementos, sea cual sea, radiación solar, acústica, lluvia, yo creo que Costa Rica tiene bastante calidad de aire comparado con algunos países de Latinoamérica, pero ya se está demostrando que el tema del smog y el tema de lo que es la lluvia ácida, por decirlo así, afecta mucho las estructuras a largo plazo. El elemento de la fachada ventilada con material cerámico es un material inerte, que el único mantenimiento que necesita es el jabón. Por lo tanto, la durabilidad que se tiene es bastante grande. Ahora, en países como los nuestros, que la diferencia de temperatura mayor a menor no supera los 30 grados Celsius, no se necesita lo que vendría siendo la insulación adicional por la lana roja, que lo que prevé este tipo de material es que se pierda la temperatura del interior hacia el exterior, que es lo que pasa en Europa en invierno. En invierno lo que tú quieres es que la fachada, el interior, no tenga escape de aire caliente. Y la fachada ventilada, como es un movimiento dinámico en la cámara de ventilación, extrae todo ese aire caliente que tienes en el interior. Ahora, a nivel de aire frío, a nivel de lo que es confort en temperatura fría o temperatura, digamos, del calor exterior, es sumamente efectivo. Para que tengamos una idea de esto, se supone que si yo tengo una temperatura en el exterior, en la superficie del material de revestimiento de 50 grados, la temperatura interior no debería ser superior a la temperatura ambiente. Y en este caso vamos a poner que en el caso de Costa Rica de 20 grados Celsius. Dígase que si la temperatura en la superficie de mi pieza es de 50 grados, adentro yo no debería, la temperatura en la piel exterior del interior no debería de tener más de 20 grados Celsius.
Y la cámara de ventilación, por el efecto ascendente del aire, es un regulador natural de que esto se mantenga todo el tiempo. Aquí hay una gráfica que se hizo con una fachada ventilada, con una temperatura similar a la que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, donde ustedes pueden ver que la temperatura del ambiente prácticamente anda por los 20 grados Celsius, es la verde. La temperatura amarilla es lo que es la radiación solar, perdón, la línea amarilla es la radiación solar. ¿Qué tanta energía a nivel de temperatura se tiene en el ambiente? Que puede llegar a tener entre 55 y 60 grados Celsius. Y la temperatura de la parte magenta es la temperatura superficial de la pieza. Vamos a decir, después de que la pieza ha estado sometida durante una X cantidad de tiempo a la radiación solar, está bastante cerca, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 10 grados. Ahora, la temperatura de la cámara de ventilación, dígase el aire ascendente, en el punto más crítico no superó los 30 grados Celsius. O sea que estamos viendo solamente en lo que vendría siendo la cámara de aire una diferencia aproximada de 15 grados. Y volvemos a lo que estamos hablando después. La temperatura de lo que es el interior del edificio, sin ningún tipo de climatización artificial, aire acondicionado, abanico, no superó los 25 grados Celsius. Estamos hablando que de la temperatura de ambiente a la temperatura interior, sin ningún tipo de refrigeración mecánica, no superó los 5 grados Celsius. Eso no se puede lograr con ningún tipo de revestimiento que no sea mediante una cámara de ventilación. Si nos vamos a un vidrio de alta gama, un vidrio insulado, laminado, y con elementos de reflectividad, inclusive en el coating de la parte exterior, vamos a andar por el doble de prestación, como mínimo. Con la fachada ventilada, no vamos a tener en la temperatura interior, sin refrigeración mecánica, un incremento mayor a 5 grados de la temperatura exterior, en sombra. Por lo tanto, es sumamente efectiva a lo que vendría siendo la radiación solar y a lo que es la eficiencia energética. Aquí yo sé que el LEED está bastante afianzado, ya está considerado como un estándar de normativa, y la fachada ventilada te da mucha puntuación en base a eficiencia energética del LEED. Y ya en sus componentes, que lo vamos a ver más adelante, pues todavía tenemos más grado de eficientización. También tenemos lo que vendría siendo la calidad del aire en la temperatura, en la cámara de ventilación. Aquí se ha utilizado composite, me imagino. Ustedes saben lo que es el aluminio compuesto, el alcobón, por decirlo así. El alcobón tiene la particularidad que se sella la punta con silicona, o silicón estructural, o silicón neutro, dado cualquier tipo de elemento. También existen los edificios de piedra natural, granito, mármoles que tienen algún enclaje mecánico y acero inoxidable, pero también sus juntas se sellan. Ese fue el motivo principal por el cual surgió la fachada ventilada en el pasado. Una vez que se comenzaban a hacer el mantenimiento de esas piezas a lo largo de 10-15 años, se determinó que el interior de la cámara estaba siendo afectado por moho, mucho moho. Bacterias que se quedaban dentro de la cámara de ventilación no podían salir, y lo que hacían es ir hacia la parte donde había menor temperatura, y la parte donde había menor temperatura era el interior. Y comenzaron a hacer lo que se llaman los edificios enfermos. Y esos edificios enfermos, de una forma u otra, nadie sabía qué pasaba, reparaban la superficie, se supone que había una cámara entre el interior y el exterior, y lo que estaba afectando realmente era la humedad relativa acumulada y el microclima que se generaba en la cámara de ventilación. Y ese microclima poco a poco hacía que crecieran microorganismos que mucha gente tiene alergia. Con la cámara de ventilación, esto se rompe por completo. No hay una presión acumulada en la cámara que haga que empuje hacia adentro por capilaridad cualquier tipo de elemento que tenga en la superficie, ya sean sales del concreto, ya sean humedades acumuladas, ya sea cualquier tipo de elemento que pueda traer algún tipo de deterioro en la parte inferior. Se considera como estándar. Al revés, el efecto del aire ascendente hace que toda esa humedad vaya hacia la parte de la fachada, el exterior, no el interior. Y también tenemos lo que vendría siendo la lluvia. Aquí llueve muchísimo, igual que en Panamá, igual que en República Dominicana llueve mucho en poco tiempo, pero yo creo que lo mismo que podría llegar a llover aquí a lo largo del año. Mucha gente pregunta así, pero si la junta está abierta, ¿qué pasa con el agua? El agua va a entrar a la cámara de ventilación. Pero también producen algunos efectos mecánicos que son bastante interesantes. En un estudio que también se hizo en el laboratorio, del 100% que cae del agua que cae sobre la superficie de la fachada, aproximadamente un 83.9% es el que va por la parte exterior de la fachada, por escorrentina. Si no va por la parte exterior,
va por la parte interior, que sería un 16.6%. Da igual que el agua corra por la parte de delante de la pieza como por la parte de atrás de la pieza. El agua va a seguir corriendo y va a buscar sus elementos de desagüe que estarán en la parte inferior. Pero sí se demostró que solamente un 0.4% de esa agua es la que logra tocar la superficie de la fachada. Y dicen, bueno, sí, pero ¿qué pasa si hay viento? Porque si hay viento, el agua debería de llegar a la fachada. Y ahí produce un elemento mecánico también bastante interesante. Si hay mucho viento, la fachada se presuriza. Siempre va a haber mayor incidencia de viento sobre la fachada que en el interior de la cámara. Y al presurizarse la fachada, lo que hace es que el agua no entra a la pared. Va a haber un flujo tan grande de aire que el aire va a salir por las mismas juntas. El aire que trata de entrar buscará salir por la junta. Y en ese sentido, si tenemos algún tipo de impermeabilizante, no impermeabilizante, digamos, de control de agua, sino un impermeabilizante como tenemos aquí, un aislamiento acústico o un aislamiento térmico adicional, que en países como nosotros no se necesita, pues teóricamente andaríamos por un 0.1%. Lo único que nosotros recomendamos para la fachada ventilada es colocar algún elastomérico, algún impermeabilizante, algo que impida que esa humedad relativa se pueda acumular en algunos puntos. Perdón. Son soluciones muy baratas, se aplican como pintura, con rolo, y son soluciones que más que nada buscan prevenir grietas futuras. No la grieta que se originó en la fachada o el agua que puede entrar, sino que con los movimientos de la edificación, esas grietas que se colocan en el futuro puedan ser absorbidas. Nos permite tener una perfecta planificación y una alta durabilidad de lo que vendría siendo la estructura de la fachada. ¿Qué pasa si no tenemos fachada ventilada y la pegamos directamente? ¿Qué pasa si adherimos directamente el material de revestimiento? En una obra normal tenemos desplomes de entre 2 y 3 centímetros, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la edificación. Eso es lo que consideramos normal. Me han dicho que en Costa Rica los controles de calidad son bastante rigurosos y que 2 centímetros dicen que se debería tumbar el muro. Nosotros en Santo Domingo andamos por los 6-7 centímetros, en Panamá hemos llegado hasta 10 centímetros de desplome y lo consideran normal. Ahora, ¿qué pasa? Mientras mayor sea el desplome, mayor teóricamente la cantidad de material que se debe utilizar para absorberlo. Y ese coste es un coste que nadie controla. La obra, la forma orgánica en la que va subiendo, genera una X cantidad de desplome que es difícil de controlar de forma artesanal. Por lo tanto, si me voy adherido directamente, el pegamento puede ser el doble, el triple, o no sabemos. Pero no solamente eso, sino que comenzamos a superar las especificaciones de los fabricantes del pegamento. Teóricamente, no puedo tener más de 1,5 centímetros con un adhesivo directo a fachada. Dígase un mortero, thickset mortar o un mortero de capa gruesa, no debe de tener más de 1,5 centímetros de espesor. Es decir, que hacer 3 centímetros sería pasarnos por alto las limitaciones técnicas del producto. Ahora, en la fachada ventilada, los elementos de anclaje pueden absorber X cantidad de desplome que queramos, desde 5 hasta 20 centímetros, sin representar un incremento de 0.5% de la edificación. Pero no solamente eso, sino que también yo puedo generar falsos volúmenes, falsas estructuras que hubieran salido mucho más costoso hacerlo con elementos de fachada directa. Nosotros hemos hecho columnas de 2 metros por 2 metros en República Dominicana, que estructuralmente lo único que se necesitaba eran 60 por 60 centímetros. Entonces, claro, se hace la estructura metálica y se crea ese volumen estético ya para dar una solución arquitectónica. Y al mismo tiempo hemos hecho suelos, hemos hecho falsos muros, hemos hecho una infinidad de elementos que hubieran tenido que necesitar una estructura de soporte que con estructura de aluminio o una estructura ligera de acero se puede llegar a tener. En el Museo del Jade fue un ejemplo de eso. En el Museo del Jade, todas las que son las paredes inclinadas se generó con una falsa estructura en acero que luego fue cubierta con la fachada ventilada. Y se puede ver lo sólido que da la estética del edificio. Parece como si los muros realmente hubieran sido inclinados. Y tenemos la variedad creativa y de formatos. Hoy en día existen desde 40 por 80 centímetros, 30 por 60 centímetros, que son los dos formatos más pequeños que les recomendaría por poste, hasta prácticamente de 1,20 m por 2,40 m. Que antes el porcelanato era imposible. Todo el mundo quería tener un porcelanato de un gran formato por las cualidades del porcelanato en sí versus la piedra. Hoy en día ya se puede llegar a tener formatos mucho más grandes que la de un granito o una piedra natural con la mitad del espesor, dígase la mitad de peso. Dentro del sistema de fachada ventilada que tenemos de Cerartec propio, tenemos el sistema oculto, que vendría siendo un sistema que se utiliza para formatos muy grandes.
Se coloca un adhesivo estructural en la parte posterior, un silicona estructural de Dow Corning, que es la que permite tener refuerzos intermedios, y está hecho para pies. Por ejemplo, con este sistema hemos hecho piedra coralina de 2 metros por 4 metros y 5 centímetros de espesor. O sea, estamos hablando ya materiales muy pesados. El sistema estructural Slim, que es más o menos igual, con unos adhesivos que se coloca en la parte posterior en ambiente controlado. Nada de esto lo podemos colocar en obra, hay una maquinaria especial para colocar los clips, como decimos. Pero el que queremos también introducir aquí en Costa Rica, que es el sistema Visto. El sistema Visto tiene unos ganchos que tienen 1 centímetro por 1 centímetro, agarra mecánicamente la pieza y según el criterio arquitectónico del cliente se puede pintar o se puede resaltar. Se puede tanto disimular como resaltar. Para que tengamos una idea de esto, las ventajas que tiene el sistema per se de Cerartec, del sistema Visto, son todos los beneficios de la fachada ventilada. Tiene su cámara de ventilación, cumplimos exactamente los mismos coeficientes de dilatación térmica, de ahorro energético, de protección de la fachada, mantenemos los mismos 10 centímetros de la cámara de ventilación como mínimo. Es un sistema 100% mecánico sin sacrificar las prestaciones del porcelanato. Tenemos pedidos mínimos garantizados, se puede utilizar sin ningún problema los porcelanatos que ya tiene ENDEC en el showroom como stock, o sea, no tiene que ser un sistema especializado de importación. Y tenemos la garantía de Cerartec. Lo más importante para ustedes es que es un sistema bastante económico. En Panamá y en República Dominicana compite con el composite. Entonces ya el hecho de yo tener que irme con un sistema de fachada ventilada que representa una penalización al coste, teóricamente con el sistema Visto, hay que verificar los costos finales que con Marta lo pueden ver, teóricamente con el sistema Visto deberíamos estar compitiendo con el composite, o al menos el composite de buena calidad. Pero todo el mundo dice, bueno, que los ganchos no me gustan. Mira, los ganchos se ven, realmente llaman mucho la atención. Y la realidad es que cuando se hace el proyecto y se ponen los ganchos, a una distancia de 10 metros, los ganchos pasan totalmente desapercibidos. Hemos tenido muchos clientes que han colocado el sistema Visto en áreas altas y el oculto en áreas bajas. Y cuando ven el sistema Visto en áreas altas, se arrepiente de no haberlo colocado completo. Una alta cantidad de metros cuadrados, es casi seguro que este sistema sea el que se vaya a utilizar, porque dólar por dólar penaliza mucho el presupuesto final. Es un sistema muy rápido de instalar y es un sistema que realmente brinda mucha prestación por el costo que se tiene. Aquí podemos ver otra esquina donde se pueden ver el detalle de unión y donde están los ganchos, y a cierta distancia lo mismo, los ganchos pasan desapercibidos. En Panamá ya se han instalado alrededor de 15.000 metros cuadrados con el sistema Visto, que se puede ver, que sé que muchos de ustedes viajan a Panamá, y en República Dominicana tenemos casi 50.000 metros cuadrados ya instalados del sistema Visto. Es un sistema que surgió precisamente para dar un sistema de fachada ventilada a un bajo costo. Y lo más importante, maximizar el inventario local que se tiene. Este sistema es para la persona que tiene fachada ventilada mañana, y el porcelanato en M que está ya disponible se puede instalar sin ningún problema. En el caso de viento, que es una limitante que tiene el sistema Visto por el espesor del porcelanato, en República Dominicana el espesor mínimo es 8 milímetros a un ancho de 1,20 m, pero en Panamá se está haciendo 1,20 m por 60 de 3 milímetros, muy ligero, inclusive más ligero que el composite, y no tenemos ningún problema en limitación de viento, ya que allá es 100 km por hora. ¿Sabe cuál es la limitación de viento aquí en Costa Rica? ¿Alguien me lo puede decir? La máxima, la carga máxima de diseño. Me imagino que tendría que ser igual que allá, 100, 120 km por hora. Aquí no tienen huracanes, ni tornados, ni nada de esto. Pues debería ser igual que la de Costa. Y tenemos otro sistema de fachada, que es el de Frontec, que es el que vamos a estar comercializando en Costa Rica como el sistema oculto. Lo que hace el sistema de fachada ventilada de Frontec es que la pieza en sí, por extrusión, que es la forma en la que se fabrica, tienen unas ranuras. Esas son unas ranuras naturales que permiten colocar el mismo gancho Visto dentro de la ranura, pero a la apreciación del exterior es como si fuera oculto, no se ve absolutamente nada. El porcelanato es un poco más costoso, pero al mismo tiempo tiene muchísima resistencia mecánica, al mismo tiempo tiene muchísimas propiedades térmicas adicionales, ya que el porcelanato en sí es ventilado per se. Pero también
la forma en que se fabrica el porcelanato, que es el método de extrusión, me permite inclusive generar texturas, me permite generar superficies que son onduladas, me permite generar superficies que son acanaladas y me permite tener una serie de terminaciones que son imposibles de tener con el porcelanato prensado tradicional. Este sistema también tiene otra ventaja, que al porcelanato ser ventilado, tiene un mayor control de lo que es la dilatación térmica. En el sistema visto convencional, mi junta anda entre 8 milímetros y 1 centímetro. En el porcelanato de Frontec podemos tener junta de 4 milímetros de espesor. Es decir, que ya prácticamente con 4 milímetros y el porcelanato de Frontec se comienza a ver como un elemento envoltorio de fachada, más que la fachada ventilada tradicional que se acentúan las juntas. Dentro de lo que son las ventajas del sistema tenemos facilidad de instalación, es exactamente igual de fácil que instalar el sistema visto de nosotros. Seguridad y resistencia, es un porcelanato que es 4 veces más resistente al impacto que los porcelanatos prensados tradicionales, inclusive se utiliza mucho también como piso elevado para lo que son terrazas y falsos techos. Tenemos una gran variedad de acabados, igual que en el porcelanato tradicional, podemos tener tonos de madera, tonos de granito, mármoles. Es un porcelanato que es un sistema también que me permite tener imitaciones de sistemas ya existentes. Por ejemplo, en República Dominicana la coralina, que la producimos, es muy utilizada. Y la coralina tiene una desventaja que es frágil, es una piedra muy frágil. Tenemos que llegar a espesores de 3 y 4 centímetros a veces para formatos de 60 a 120. Con Frontec podemos imitar perfectamente la coralina, se mandaron las piezas originales, 14 piezas, de las 14 piezas generaron 68 piezas diferentes, y no hay quien distinga que es coralina o no es coralina. Lo mismo puede pasar acá en Costa Rica. Si tienen un elemento de piedra o elemento de revestimiento que es muy autóctono, con la tecnología de ellos de HD printing se pueden generar las piezas y volvemos a tener las mismas cualidades del porcelanato, que es una vida útil ilimitada. Pedidos mínimos garantizados, igualmente, sistema oculto sin adhesivo. El sistema oculto ya con la silicona estructural para países donde no tenemos la fábrica directamente lo estamos limitando, porque implica un elemento de logística y de transporte de material que es complejo, y tiene la garantía igual de nosotros de Ceratec. Dentro de los componentes de las fachadas, vamos a pasar bastante rápido. Tenemos todos los componentes de anclaje son en aluminio o acero inoxidable, dependiendo si son elementos de fijaciones o elementos portantes. Dentro de lo que vendría siendo los componentes principales, tenemos los anclajes de instalación. Son anclajes que nos permiten absorber las distintas desplomes que tiene la edificación. Tenemos anclajes que van desde 5 centímetros hasta 20 centímetros. Y con el de 20 centímetros podemos tener una cámara de ventilación de hasta 30 centímetros. Es decir, que hay mucha versatilidad. Por el caso de que se necesite generar falsos volúmenes, pues se diseñan elementos de anclajes particulares o se hace el híbrido con la estructura metálica. Las T estructurales prácticamente es el elemento portante que transmite la carga a la edificación, y en ese sentido también, si tenemos un muro de revestimiento posterior, pues tenemos una T portante que me permite una separación de anclaje de 1,50 m por 1,50 m, dígase la cuadrícula de anclaje. Si no se puede tocar el muro exterior, pues entonces la inercia de la T o el tamaño de la T portante es mayor para poder tener mayor momento de inercia y transmitir las cargas a distancias mayores. Es decir, que se puede hacer una fachada ventilada como un elemento de muro cortino. Los ganchos de soporte, que pueden ser en aluminio o acero inoxidable, dependiendo si es el visto o el oculto. Los ganchos pueden venir pintados del mismo color del revestimiento o pueden venir de un color específico que pide el arquitecto para que se resalte. Ustedes podrán decir que a quién se le ocurrirá pedir que se resalte, y la verdad es que hay muchos arquitectos, tanto en Panamá y en República Dominicana, que quieren verlo color inoxidable o quieren verlo de un color específico para que la gente vea que hay un elemento mecánico que está agarrando la fachada. En el caso de Frontec, pues son negro, o sea, estamos buscando que no resalten dentro de la cámara porque no es el sentido. Y los componentes de fijación de la fachada, los anclajes. Aquí se utilizan mucho los bloques de arcillas o los bloques de concreto. Dependiendo de esto, pues podemos ir a un elemento químico, que es como el que vemos aquí, que tiene su tamiz, o a un elemento totalmente mecánico, que son las expansiones. La idea de esto es transmitir ya los elementos importantes como las losas de entrepiso, los bloques o la vía de amarre, lo que vendría siendo la carga. Y aquí hay una foto de algunos pasos que hacemos nosotros cuando hay algunas dudas sobre lo que es la carga que aguanta la edificación. Con el proveedor de anclaje pues se hacen testigos y pruebas hasta que falle, ver el cono de extracción, cuestión de que todos estemos seguros de que realmente no hay ningún tipo de falla futura.
En este sentido, le puedo decir que la fachada ventilada pesa muy poco. Estamos hablando de 20 kilos metro cuadrado, o sea, 40 libras por metro cuadrado, que es bastante bajo. Pesa menos la fachada ventilada que un revoco o un revestimiento de pañete, ¿cómo le dicen aquí? Pañete o repello de 2 o 3 centímetros. O sea, un repello de 2.5 centímetros pesa más que una fachada ventilada completa. Sobre lo que es el detalle de instalación, elegir bien el anclaje. Sí necesitamos que cuando nos pasen sus planos nos digan de qué están hechos los muros traseros. Ah, mira, aquí tienes los muros en bloque, tienes un muro en bloque de arcilla, tienes un muro en bloque de hormigón, pero resulta que cada equidistancia yo tengo una viga de amarre de concreto que la podemos utilizar, o las losas estructurales. Si son postensadas, si son pretensadas, cualquier elemento estructural que pueda interferir con el elemento de fijación. Es importante que no lo especifiquen para nosotros poder dar una solución adecuada. Aquí se puede ver cómo funciona el anclaje químico, que una vez que se inyecta el epóxico, pues es como una arandela. Utiliza la superficie de contacto como anclaje, pero también utiliza la arandela del epóxico que se crea en el interior como una especie de remache. No aguanta igual que el anclaje convencional, pero los elementos de fachada ventilada siempre se diseñan para que se cuelen de los forjados o las losas. Lo que yo utilizo siempre este tipo de anclajes es para tener resistencia mecánica, presión y succión de viento. Una vez que tengamos esto listo, se colocan los anclajes y los perfiles verticales, y una vez que están colocados perfiles verticales, pues se alinean. Utilizamos láser, utilizamos hilo, generalmente el hilo es el más cómodo y funciona bastante bien, y es muy fácil. Este es el proceso que más tarda de lo que es la instalación de la fachada ventilada. Una vez que esto está listo, se coloca la pieza matriz, que se define siempre con el encargado de obra o el ingeniero residente, con los niveles de piso establecido o los niveles de fachada establecido, y una vez que esta pieza está colocada es bastante sencillo, es colocar las que siguen. Cada vez que voy instalando una línea de fachada, pues puedo ir subiendo y voy instalando las líneas consiguientes. Sumamente sencillo, sumamente rápido, sin ningún tipo de desperdicio, y los ajustes o chazos laterales pues se prediseñan. Y el hecho de poder prediseñarlo es que, dependiendo de la medida que yo tenga, pues optimizo el material. No es lo mismo cortarlo en obra, que lo que sobra nadie tiene control, que cortar ya una fachada previamente establecida. Y en eso ya la estructura fue un factor bastante importante, en el sentido de que a medida que la estructura yo tengo que acomodarla, pues yo puedo recrecer o retraer la estructura para mantener mi diseño de chazos. Hay veces que 1 centímetro duplica el desperdicio. Supongamos que tenemos una pieza de 1,20 m y el chazo era de 50 y resultó ser de 63, ya no me sirve el resto del material. Lo puedo utilizar en tapas, en ventanas, cualquier otro tipo de cosas, pero el desperdicio aumenta. Y en ese sentido podemos retraer las cámaras un poco con control de los ingenieros, cuestión de que tratemos de llegar siempre a los diseños establecidos. Aquí rápidamente podemos ver, esta es una obra en bruto donde se instalaron todos los perfiles verticales de la fachada. Me gusta enseñarla porque se puede ver. Mucha gente dice, mira que no son lineales. Sí, bueno, en el caso de las ventanas tenemos que interrumpir lo que son las estructuras por los cerramientos. Luego, en este caso se colocó un aislante térmico adicional, es una obra que está en España, pero aquí también se pueden ver los elementos que decíamos de llegar a tener las dimensiones arquitectónicas. Fíjense en la parte inferior, donde se colocó una especie de estructura metálica simplemente para regresar el muro. Todo esto es muy factible, es muy seguro, sin ningún tipo de inconveniente. Una vez que ya se tiene colocada toda la estructura, si se fija la pieza matriz, pues pasa lo que estamos viendo abajo, donde se tiene ya un elemento de estructura totalmente bruto en obra civil a un elemento totalmente terminado, con su terminación. De este punto a este punto, estamos hablando que el paso es 1 semana y media de trabajo, donde colocar la pieza representa posiblemente el 10% de ese tiempo. Sobre el diseño y detalles arquitectónicos, vamos a ver algunos detalles que son los más comunes. Cada proyecto tiene su particularidad, cada proyecto tiene sus terminaciones. El detalle de arranque es un detalle que a veces hay mucho conflicto sobre lo que es la operatividad y lo que es el funcionamiento de la fachada. Yo puedo tener mi fachada que llegue casi hasta abajo, tener una separación mínima de 1 o 2 centímetros para que el agua pueda salir, el agua que se referencia por la cámara pueda salir. El tema de esto es que este detalle de aquí, de la unión del muro vertical con el piso, tiene que estar bien impermeabilizado. En caso de que no esté bien impermeabilizada, pues vas a tener inyección de aire, inyección de agua en ese punto, que es un punto crítico.
A mí personalmente a veces me gusta retirarlo un poco más, 20, 30 centímetros, cuestión de que si hay que darle mantenimiento a esa suciedad que se pueda acumular en la parte de abajo, pues pueda ser fácil. Y si hay que inspeccionar esta área de unión, también se puede hacer de una forma factible. Es un tema más de diseño y de funcionalidad. Sobre lo que es los detalles superiores, pues igualmente se puede hacer tanto en flashing de composite o flashing de aluminio, que es como preferimos hacerlo nosotros, por un tema también de coste, y que esta distancia es de lo que vendría siendo el antepecho o la parte superior, nunca es igual. Hay anchos de muros de mampostería que tienen 20, 10, 15, hay veces que tienen elementos estructurales que pueden tener hasta 30, 40, y la idea es que cualquier elemento que nosotros pongamos de tapa superior vaya desde la parte de delante de la pieza hasta la parte de atrás. Y la mejor forma de hacerlo es con un flashing de aluminio o un flashing de composite. Es una capucha, permite muy buena extracción de lo que es el aire en la cámara de ventilación y al mismo tiempo permite proteger lo que es la parte superior del muro. Este es el caso más desfavorable, donde tenemos un elemento de porcelánico y la pendiente está hacia afuera. Nosotros siempre recomendamos poner la pendiente hacia adentro. Hay mucha gente que no quiere que desagüe hacia el interior del techo, pues realmente es como recomendamos, para que la fachada no se bañe de suciedad, no tenga ese smoke que le caiga, el lagrimeo. Detalles de esquina interior. Los detalles de esquina interior pues tienen una particularidad que son muy fáciles de resolver, son bastante flexibles. Fíjense en la foto como una pieza pues entra por dentro de la otra sin necesidad. Ahí es donde los desperdicios pues también jugamos un poco nosotros, y lo que se anda buscando es una unión limpia entre las dos piezas. Se deja una dilatación mínima entre 3 y 4 milímetros para que realmente pueda haber un movimiento libre entre las dos fachadas, y las estructuras nunca van a estar unidas en este tipo de interacción, tanto en el esquina interior como en el exterior. Lo que se busca es que haya libre movimiento entre las dos fachadas. La esquina exterior, hay dos tipologías de hacerla, pues se puede hacer sin corte del porcelanato a 45 grados o con el corte del porcelanato a 45 grados. En el caso del porcelanato de Frontec, nosotros sí podemos hacer los cortes a 45, ya que tiene 2 centímetros de espesor y es bastante rígido. En el caso de los prensados no recomendamos hacer el corte a 45, sino dejar la pieza completa. Y cuando se deja la pieza completa, pues se generan estos 3 tipos de soluciones. Una que es la toscana, que la toscana es simplemente dejar los 2 cantos vivos, se ve muy bien. Todas las fotos que le enseñé del sistema visto pues es así, y realmente no llama la atención. O la otra es traslape, que es dejar una pieza que vuele por delante de la otra. El problema que tiene el traslape es que aquí, independiente, aunque se ve junto en la foto, hay que dejar una junta, y aparte de la junta se ve el canto de la pieza. Entonces ya tiene varios elementos, a mucha gente le gusta, a otros no. El que más recomendamos nosotros es simplemente la toscana. Tiene mayor reto de instalación porque tiene que quedar perfecta la toscana, las 2 piezas iguales. Por lo tanto, esta estructura, como la otra, tiene que estar perfectamente alineada, pero es la que mejor queda. Y aquí tenemos 2 elementos de interacción con las ventanas, y ahí es donde está el mayor reto a nivel de diseño. Hay muchos sistemas de ventanería en Latinoamérica, y hemos visto sistemas muy potentes y hemos visto sistemas muy sencillos. En el caso de que nos vayamos con el porcelanato como tapa en la fachada ventilada, hay una interacción del porcelanato con la ventana. Y esa interacción del porcelanato se tiene que tener en consideración que no cubramos los drenajes de la ventanería. La perfilería de aluminio toda tiene drenaje. Y no podemos llegar y morir con el drenaje, porque entonces vamos a dar un problema hacia el sistema de cerramiento. Por lo tanto, es bueno tener una especie de interacción con ellos para tener la interacción de la fachada con la ventanería, asegurar que lo cubren los drenajes. Y en el caso del muro cortina, que pasa mucho en República Dominicana y en Panamá, generalmente los muros cortinas se montan por el exterior, el vidrio se monta en el exterior, y hay unas tapas o elementos prensores que mantienen su vidrio en posición. Si yo hago que mi fachada ventilada muera directamente a esas tapas, pues lamentablemente cuando se rompe un vidrio, haya que hacer un mantenimiento, voy a tener que remover la fachada igual para sustituir ese vidrio. Entonces son cosas muy sencillas de solucionar, siempre y cuando tengamos una interacción. Muchas personas quieren que la fachada muera directo a la ventana, no necesariamente tiene que ser así, y se ve muy bien. Realmente es un tema de coordinación entre quién va a instalar la ventana y nosotros. En el caso de que nos vayamos con flashing de aluminio o chapa, pues tiene su ventaja,
posiblemente o no se sacrifique un tema estético. Hay muchas personas o arquitectos que dicen, no, mira, yo quiero tener mi flashing como una pieza completa, que vaya del mismo color de la ventana y así todo lo que es el cerramiento a lo que es la fachada. Es un tema de decisión personal, pero el flashing tiene la ventaja de que no ocupa prácticamente nada sobre lo que es el perfil de aluminio. Se puede sellar perfectamente entre el perfil de aluminio y el flashing. Y el flashing también tiene algunos elementos de forma, como es el gotero y como son los detalles de extracción de arriba, que lo hacen bastante eficiente en la canalización de agua. O sea que el flashing ayuda mucho a no tener filtración hacia el interior sobre las ventanas. Vamos a ver algunos proyectos que hemos desarrollado. Hay proyectos de Santo Domingo, hay proyectos de Panamá. Pero lo más importante que quiero decir es que nosotros tenemos actualmente más de 300.000 metros cuadrados de fachada ventilada instalada entre Panamá y en República Dominicana. Son proyectos de éxitos, van a ver que son proyectos de plazas comerciales y de mucho de renombre, y lo que ha hecho que instaláramos tantos metros cuadrados en 10 años es que realmente ha sido un sistema que se ha ganado su presencia en el mercado. Y es el motivo por el cual estamos aquí hoy en Costa Rica, para tratar de que también esa facilidad y esa entrega que tenemos en los proyectos, pues poder trabajarlo con los proyectos de Costa Rica. Este es el caso del Centro de Convenciones en la Cancillería de Santo Domingo. Es una fachada ventilada con dos tonos, uno color cobre y el otro imitando un travertino clásico. El formato de la pieza es de 50 centímetros por 1 metro. Tenemos interacción con distintos elementos, como son murocortinas con araña, murocortinas tradicionales, elementos flotantes. Aquí está la esquina de Toscana que estábamos viendo anteriormente. También los dos elementos, como si se fijan en la parte superior, tienen distintas posiciones en la superficie. Uno está 10 centímetros por delante del otro, para que no se vea simplemente la unión entre dos colores, sino que darle cierto volumen. Eso solamente se logró con el angular. O sea, lograr esa estética no representó en lo absoluto un incremento de costo. Este tiene una particularidad de que el proyecto tiene 3.400 metros cuadrados, ¿verdad? 3.400 metros cuadrados, y lo instalamos en 1 mes y medio. Estaba, como siempre pasa en los gobiernos de nosotros, estaba la cumbre latinoamericana de los gobernantes, se terminó la obra civil, se retrasó por aguas que cayeron, y se tenía que revestir la fachada completa en 1 mes. Realmente lo hicimos en 1 mes y medio, por retraso de algunas interacciones, y quedó muy, muy bien. Ahora mismo ya este edificio nos posicionó muy fuerte a nivel gubernamental, y muchas de las instituciones pues están ya pasando a la fachada ventilada. Como sabemos, las instituciones tienen un mantenimiento pobre, van teniendo transición de sus directores años tras años o gobierno tras gobierno. Por lo tanto, tener un elemento que no se deteriore y que realmente pueda mantener su integridad con el tiempo es esencial. Tenemos el Hotel Real Intercontinental en Santo Domingo. Es un hotel que desarrolló el Grupo Robles. Aquí solamente trabajamos lo que es la fachada ventilada. En la parte inferior tenemos la fachada ventilada con el sistema oculto, y en la parte superior, que es el porcelanato blanco, tenemos la fachada ventilada con el sistema visto. Es un edificio bastante bonito, no tiene tantas interacciones de ventanería ni detalles particulares, pero sí hay que decir que a nivel de obra hubieron bastantes retos por los desplomes y la interacción de los muros cortinas. Realmente se resolvieron bastante bien. La fachada ventilada inclusive permitió resolver algunos elementos de paso, algunos elementos de traslado de información por la misma cámara de ventilación, y es un edificio que de los últimos que hicimos que está bastante bien. Downtown Center es un centro comercial allá. Ahí trabajamos todo lo que es el cerramiento exterior, hicimos la fachada ventilada, el muro cortina de vidrio, y aquí sí tenemos muchas interacciones interesantes. Por ejemplo, todos estos elementos que se utilizaron para la señalización y la publicidad del mall estaban en un plano recesado. Por el hecho de la fachada ventilada, simplemente se puso una viga que saliera aproximadamente 1,20 m con un tubular de riostra final, y todo lo que se ve aquí pues fue falso. O sea, realmente se cubrió y se dio volumen con estructura de aluminio hacia arriba y hacia abajo, creando volúmenes que no se tuvieron que resolver con elementos estructurales de hormigón. Pues todo esto es lo mismo. Tenemos estos volúmenes que comenzaron a dar un efecto diferente. Aquí la interacción con los muros cortina pues fue nuestra, y ya los elementos de cierre. Esta fachada es de madera, perdón, de porcelanato color madera. Se hizo el mismo tramado que se hace con los parquet, donde prácticamente hay un espacio de 40 centímetros entre un porcelanato y otro, y quedó muy bien.
Este sistema ya pues ha sido asumido como imagen institucional de Caribbean Cinemas, que son los cines que tenemos allá en República Dominicana, y todas las fachadas de ellos ya van inmigrando al elemento ventilado de porcelanato. Aguara Mall, un centro comercial bastante importante de República Dominicana, también trabajamos todo lo que es vidrio y lo que es la fachada. La peculiaridad que tenía este centro comercial es que por coste teníamos que instalar la fachada directa sobre el muro de desglace o la estructura ligera. Se puede hacer. Lo que se necesita tener es coordinación con quien va a instalar el muro de desglace para que los elementos estructurales lo instalen exactamente donde nosotros también lo necesitemos. Y al mismo tiempo que el perfil o el calibre que vamos a utilizar pues sea un poquito mayor para poder tener la interacción o el anclaje de los tornillos autotaladantes. En este sistema se colocaron los rieles horizontales y la fachada se colgó directamente sobre los elementos de soporte. Sobre lo que se lo tendría siendo una interacción entre el elemento horizontal y el desglace, se dejó una pequeña camarita para que el agua acumulada no se acumule en los perfiles horizontales y pudiera correr perfectamente por detrás del muro. Blue Mall, aquí trabajamos todo lo que es fachada ventilada y elementos de muro cortina. La fachada ventilada, pues se le generaron algunos detalles en las juntas, como pueden ver en la foto. Hay juntas horizontales que tienen 4 centímetros. Originalmente se iba a colocar una luminaria en estas juntas dinámica de LED que se moviera. Por un tema de presupuesto no se colocaron, pero sí está previsto para hacerlo cuando ellos quieran. Y pues te rompe un poco lo que es la masa de revestimiento en algo mucho más agradable visualmente. O sea, se crean ese tipo de juntas que te rompen un poco lo que vendría siendo la gran área de revestimiento. Es una fachada de casi 11.000 metros cuadrados que tiene muchos elementos de interacción. Y realmente es un centro comercial que tiene casi 6 años, 7 años y está intacto a nivel de color. Ellos venían de Venezuela a trabajar en el aluminio composite y como saben el aluminio composite ya a los 4 años se ve manchado, se ve que corre agua por la superficie y realmente no te da la misma estética. Y ya el muro cortina en la parte superior era un muro cortina muy económico, por decirlo así, y se buscaron tener elementos de interacción entre lo que es vidrio y panel composite para reducir los costes. Holiday Inn Santo Domingo, otro hotel que trabajamos completo nosotros a nivel de cerramiento, dígase muro, cortinas, ventanería y fachada ventilada, y fue una experiencia muy bonita. Tiene muchos detalles, fíjense todo el detalle del aporticado principal, las columnas se modularon para que fuera del tamaño preciso de las piezas de porcelanato, la interacción que tienen uno con otro, y por un tema de coste solamente se hizo en la parte del módulo trasero, los 2 primeros pisos, la parte frontal se hizo completa. Y son de las cosas que nos ha dicho el propietario que se arrepintió fuertemente. O sea, 3 años después de abrir el hotel, se tuvo que repintar. Es un color muy oscuro, es un color vino oscuro, y hace 2 años lo tuvieron que repintar otra vez. A nivel de coste, la fachada ventilada ya se quedó amortizada. Pero sí, lo que sí tiene importante es que, como ustedes saben, hoy en día los hoteles, para mantener la calidad del aire, casi todas las ventanas que tienen las habitaciones son fijas. Es muy difícil ir hoy a un hotel que tenga una ventana que abra. Y si tiene una corredera que abre, está condenada para que el turista no la pueda abrir. Porque eso trae mucha humedad sobre el sistema de aire acondicionado. Entonces, cuando tú tienes una cámara de ventilación sobre lo que es el muro del hotel, y aparte de eso también tienes un vidrio de alta eficiencia, la temperatura es muy agradable y se mantiene muy bien en el interior. Entre las habitaciones del piso de abajo y las habitaciones del piso que le sigue, hay un incremento de un 33% de consumo de energía o de aire acondicionado. Y eso es interesante porque es el mismo hotel, la misma fachada, en la misma ubicación. O sea que es un caso vivo de esto. Ya lamentablemente cambiar toda la parte superior a un hotel que tiene 5 años por fachada ventilada es una intervención importante y está prevista hacerse ya cuando se hagan las remodelaciones por fachadas. Esto es Design Plaza en Panamá, está en David, Chiriquí, y tiene una interacción igual con los paneles perforados. Ahí trabajamos con los paneles perforados del oro formado, y lo que busca también es dar ciertos detalles a lo que sería un gran volumen, que no se vea tan aburrido una piel de recubrimiento, sino que también se vean detalles de integración. Super 99, igual allá en David. La ventaja que hicimos aquí es que ellos tenían también mala experiencia con el composite, pero querían darle cierta vida a su imagen institucional, y lo único que hicimos fue combinar 2 colores, un gris más claro, un gris más oscuro,
y crear ya un pixelado, que es más un diseño arquitectónico, y se dio un efecto muy interesante. A la gente le ha gustado mucho, y son de los detalles cómo se puede generar un valor añadido en la fachada ventilada sin necesidad de aumentar el coste. O sea, el precio por metro cuadrado sigue exactamente el mismo. Aquí tenemos el edificio Malca. Es un edificio pequeño, pero con muchos detalles también de instalación. Aquí se utilizaron pues prácticamente fachadas en pendientes, huecos que no son necesariamente lineales o rectangulares. También se utilizó en techo en todos los pasillos. Le gustó mucho al arquitecto utilizar el techo en el pasillo por el tema de luminaria. Como ustedes saben, la luminaria también es un problema. Todo lo que vendría siendo el cableado se hizo por las puntas de dilatación, y la forma en que se anclaron la luminaria, como también se puede integrar en las cámaras, pues son con unos tornillos especiales tipo mariposa, para que se queden agarradas sobre lo que vendría siendo la pieza. Esta pieza sí tiene un refuerzo de malla. En caso de que se rompa una pieza, pues se queda ahí hasta que nosotros la podamos sustituir. Pero es un ejemplo de con una buena arquitectura y un buen diseño, cómo se puede llegar a tener formas bastante interesantes. Es porcelanato, y es un porcelanato que tiene mucha variación de tonalidad, igual que la misma piedra, y nos ha sorprendido mucho de que, aún así le decimos a los clientes que el porcelanato no lo creen hasta que lo tocan y realmente lo ven. Inversisco es una fachada muy pequeña, tiene yo creo que es 60 metros cuadrados, y la pongo en la presentación para que vean que no necesariamente tengamos que tener grandes superficies de recubrimiento para la fachada ventilada. Posiblemente salga un poco más cara de lo tradicional, porque tenemos que amortizar lo que son los andamiajes o la guitora o cualquier elemento de ejecución que se amortiza con proyectos más grandes, pero en ese sentido sí dan detalles interesantes que pueden ser utilizados para resaltar algún elemento de edificación. No tenemos que tener grandes superficies o grandes metros cuadrados. Corona del Mar, porcelanato 60 por 120 de 3 milímetros de espesor. Ya el hecho de tener un espesor reducido, se puede ver la interacción en las ventanas y la interacción en las esquinas, como realmente no ocupa mucho volumen y se destaca. Y es una forma muy fácil aquí tenemos muchas ventanas. Generalmente la gente a veces le tiene miedo a la ventanería, que tengo muchas ventanas, que las tapas, como van. Si se diseña bien la fachada y todas las ventanas se tienen prefabricadas, solamente para poder absorber la diferencia de que posiblemente entre un piso y otro tengamos de profundidad, no debe de ser un elemento de lento. Posiblemente sí de costo, pero no debe ser un elemento que atrase mucho lo que es la instalación. Sí es importante que los detalles de estructura en la ventana estén bien definidos, porque pegar a la pieza solamente no es suficiente. Hay que tener una sujeción mecánica, y hay que tener una sujeción mecánica que no afecte con la mocheta de la ventana y aumente el tamaño de la ventana. El Parlamento Latinoamericano, muchísimos detalles. Cada módulo era independiente uno del otro, cada módulo venía totalmente dimensionado sobre el formato del material. Dígase que todo estaba modulado de 60 a 120 vertical. Aquí prácticamente fue un detalle en conjunto con la persona que estaban instalando la carpintería de aluminio. Igualmente, inspirándose en Blue Mall, pues se dejaron unas juntas horizontales donde sí tiene una luminaria que de noche se ve como electrificada, o sea, se ve como rayos eléctricos que corren por el edificio. Combinación de distintos colores. Aquí tenemos 3 colores, tenemos el crema, el gris claro y el gris oscuro, y sí te comienza a generar una serie de movimientos que ya la imaginación y el detalle arquitectónico es el que lo resalta. Santa Elena Strip, uno de los edificios que hicimos en Panamá también, que me ha gustado mucho. Es un edificio que tiene distintas formas geométricas, distintas volumetrías. Ya aquí también comienzan a interactuar los distintos volúmenes con varios colores. Este porcelanato blanco, este porcelanato es un gris más oscuro, aquí tiene un antepecho en madera, o sea que ya comienza a generarse cierto movimiento y cierta forma que con la fachada ventilada pues se facilita bastante. Por ejemplo, toda esta área de aquí es falsa, y toda esta área de aquí prácticamente se generó, el muro va recto y se une con este, y ya se generó la forma de unión directa en lo que viene siendo la pendiente entre una fachada y la otra para generar el volumen falso. Igual interacción entre lo que son los pórticos, las columnas portantes y el muro recesado posterior. En la parte superior también hicimos que el porcelanato muriera justo sobre el perfil del aluminio, para que se vea solamente que el vidrio sale de la fachada, no se viera también el zócalo que lo soporta. Financial Park,
Otro edificio que está en Panamá. Aquí trabajamos porcelanato de 80 por 1,20 m. Es un formato que está comenzando a oírse cada vez más. Igual la integración entre distintos elementos, interacción entre fachada ventilada vertical, interacción entre fachada ventilada horizontal. Todos los elementos de tapa también se hicieron en porcelanato, todos los elementos que se mueven con la ventanería, elementos de protección solar por madera. Y fíjense la interacción también que tenemos en los elementos atirantados de la pérgola. Me gusta mucho enseñar esa foto porque a veces se ve la fachada ventilada como un problema para cuando tengamos elementos de interacción. Estos realmente son detalles de instalación. O sea, si sabemos dónde va y cómo va, hay muchísimas soluciones que se pueden dar y que si se ejecutan bien, pues realmente se ve una interacción perfecta entre lo que es la pieza y el edificio final. Financial Park es una estructura enorme de vidrio y se ocuparon la fachada ventilada en ciertas áreas para dar unos volúmenes sólidos. Realmente el arquitecto no quería tener tanto vidrio y la interacción entre lo que vendría siendo la fachada ventilada con los muros y la forma orgánica del muro es muy bonita. Es un edificio que está ganando algunos premios internacionales. Y este es uno que me gusta enseñar mucho, que es Torre 1057, este está en Santo Domingo, y yo creo que aquí hay un ejemplo de lo que se puede lograr con la interacción de fachada ventilada y elementos de protección solar. Fue un diseño que salió de la servilleta de un arquitecto y realmente estábamos buscando distintos paños triangulares de cerramiento, todos en distintas planimetrías, con distintas formas. Literalmente lo que él dijo que quería que pareciera la casa de Spider-Man cuando se viera por la parte del exterior. Se ocuparon lamas de protección solar de 35 centímetros, dígase de 35 centímetros de sección por 5 centímetros, y la longitud máxima que tenemos, que es esta de aquí, tiene aproximadamente 15 metros. Entonces, como lógicamente la lama no podía mantener su rigidez en 15 metros, se diseñaron unos sistemas de atirantado de acero inoxidable que mantuviera la lama perfectamente plana en esa longitud, y el efecto pues es el que se ve aquí. Este edificio es el extremo de eficiencia energética. O sea, la fachada de protección solar se separó de lo que vendría siendo el muro cortina 1,80 m en el lado que más cerca está. Por lo tanto, no solamente tiene el ensombramiento de la lama, sino también de la distancia, que aumenta muchísimo más. Y todos los laterales son porcelanato, como se ven ahí, de 60 a 120, instalado de forma vertical. Se dio un detalle simplemente por darlo, que son estas franjas blancas, donde se colocaron estas luminarias para que de noche se proyecten, cambien de color. Y el vidrio que se utilizó es un vidrio laminado blue green, no tiene nada de LOI, nada de reflexión solar, y estamos hablando que la eficiencia de aire acondicionado es de casi 27, o sea, muy eficiente. Aquí podemos ver otra imagen donde pues, se ve el elemento de interacción. Aquí se ve la separación que hay entre la estructura metálica y la terraza. La estructura metálica con los quiebrasoles pues, se llevó a la misma altura de la baranda para que no afecte al exterior. Aquí es una pista de lo que vendría siendo las separaciones de los quiebrasoles también con el muro cortina. Los elementos de la losa se resaltaron para anclar la estructura metálica que soportaba los muros, y 35 centímetros ya cuando se ve en esa masa pues no parecen tan grandes, ¿no? Y fíjense la visual que se tiene hacia el exterior. Es verdad que tenemos todo el elemento de protección solar en la fachada, pero hacia el exterior se ve muy limpio y genera un patrón de sombra que le está gustando mucho a las personas que están dentro. O sea, todo el día el diseño de sombras que hay sobre el piso varía, que es bastante interesante. Instalación fue un reto, al no tener ninguno de esos paños exactamente en el mismo plano, pues la instalación fue bastante compleja, pero todas las piezas que se diseñaron, tanto para la lama, para la dilatación térmica con la estructura metálica, se diseñaron para tener un movimiento de hasta 5 centímetros. Dígase que la estructura se podía mover en los 15 centímetros hasta 5 centímetros sin afectar la planimetría. Y en otro sentido también, las rótulas que se anclan, los perfiles de protección solar con la estructura portante, permiten un movimiento libre en todos los sentidos, tanto en rotación como a distancia. Y esto hizo que la instalación sea muy flexible. O sea, tiempo de instalación 2 meses, desde que se entró a obra hasta que se entregó. Sobre la protección solar vamos a hablar un poco bien rápido. Pues
Tenemos las celosías y lamas decorativas, que son elementos de louvers, aquí se utilizan mucho. Yo sé que en Costa Rica hay fábricas de aluminio, de extrusión de aluminio, que ya tienen sistemas de esto y está tratando cada vez más de introducirlos. Nosotros utilizamos algunas de las fábricas de Costa Rica también en República Dominicana. Y es importante decirle que eso es uno de los factores que también estamos analizando, de la estructura portante de la fachada de entrada de nosotros, hacerla con material extrusionado en Costa Rica. Eso ayuda mucho con la certificación LEED, es lo que más te ayuda, más que el sistema en sí, de dónde viene el material y que se produzca localmente. Y las extrusoras de Costa Rica pues tienen aleación ya reciclada, o sea que ya tienen aleación que pudiera ser certificada bajo LEED, tienen la aleación que necesitamos nosotros y tienen una calidad aceptable también para lo que vendría siendo la estructura portante. Sobre lo que vendría siendo una protección solar, pues ahí vendrá también de las terminaciones, o sea, realmente la protección solar en República Dominicana piden mucha terminación, igual que en Panamá, quieren colores diferentes, amenizados diferentes, terminados de madera que andan por 30, 40 variedades para poder elegir, y eso es lo que andamos buscando con esto. Tenemos los distintos sistemas, tanto los clipados convencionales como ya elementos portantes. Todos los sistemas de protección solar que utilizamos no se atornillan directamente sobre la estructura portante. Tienen algún tipo de clip que permite el movimiento. Y eso es lo que realmente hace que fallen generalmente los elementos de protección solar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido o casos que han visto o casos que han podido estar envueltos, donde se instala la lama perfectamente y 2 años después se cayó una, y nadie sabe por qué se cayó, y se cayó otra, y nadie sabe por qué se cayó. Ese es el tema de dilatación térmica. Realmente se necesita que los dos perfiles, tanto el de soporte como el de lama, se muevan libremente. Tenemos perfiles que van desde 5 centímetros hasta 30 centímetros y tenemos perfiles que pueden ser de 15 centímetros por 2.5 centímetros, o sea, bien expertos. Esto es un ejemplo de que lo que se puede llegar a crear. Se está utilizando mucho también elementos de correderas móviles sobre lo que viene siendo el frente de los balcones. Si alguien está utilizando un área común, pues yo saco el balcón y muevo el elemento de protección solar y lo pongo donde me molesta. Si lo quiero tener libre, pues lo vuelvo y lo muevo. Y eso da un movimiento dinámico en la fachada bastante interesante desde el punto de vista arquitectónico, ya que cada una va a estar donde quiera que esté el inquilino, y son elementos muy durables, o sea, no tienen ningún tipo de deterioro de color, no utilizan nada de acero ni ningún tipo de sujeción mecánica que permita que se deteriore en el tiempo. Y ya la protección solar como louvers, en este sentido, pues tenemos lamas que van desde 120 milímetros hasta 400 milímetros en una sola pieza, y en 2 piezas podemos llegar hasta 80 centímetros, o sea, podemos tener quebrasuras que son de 80 centímetros. Son elementos que permiten ubicarse en muchísimo tipo de usos, ya tanto como parqueos, huecos de escaleras que se quieren dejar abiertas para ventilación, delante de muros cortinas ya existentes, o sea, hay muchas formas de anclar los mismos. Se puede utilizar elementos bastante económicos como estos que te permiten generar un anclaje lateral sin movilización que según la orientación solar tú lo puedas colocar, o puedes tenerlo totalmente automatizado por control remoto o por un panel de control en fachada que, dependiendo de la orientación o la incidencia del sol, se abre y no se cierra. Pero son muy flexibles y tienen muchísimo tipo de soluciones en las cuales podemos incurrir. Las terminaciones que más tenemos son los lacados y los anodizados. Es lo mismo que utilizamos también para los flashings y las tapas laterales en el caso de las fachadas ventiladas. Dentro de los anodizados pues tenemos más de 100 terminaciones, desde colores hasta trabajos superficiales. Todo el mundo conoce lo que es el anodizado, pero nosotros, por ejemplo, tenemos prestaciones de anodizado lijado, o sea que se vea una especie de lija en lo que vendría siendo la superficie, que le da un efecto bastante interesante, y el pulido, que también te queda cromado, sin importar el color que sea, y también la combinación de los dos, el lijado y el pulido, que también hace un efecto bastante interesante. Los colores de terminación madera, lacado en polvo, estos son los colores que ya están certificados para uso de exterior. No todos los colores maderas están certificados para uso de exterior. ¿Por qué? Porque hay muchos colores de madera en lacado en polvo que tienen partículas orgánicas o pigmentos orgánicos que con el tiempo se deterioran muy rápido. Estos son colores que te garantizan mínimo 5 años con un deterioro, un fading que no supere el 10%. Después de ahí se estabiliza y no comienza a degenerarse, sino se queda de esa tonalidad. Texturizados, colores lacados texturizados. Estos son, por ejemplo, unas selecciones especiales de obra, que son colores que generalmente son costosos, pero por
uso masivo entre los distintos países salen muy económicos. Los reales estándares, dígase que son colores que yo puedo pedir desde una barra y lo puedo tener en stock rápidamente. Y los colores bajo pedido, que ya son una carta RAL completa, da igual el color que ustedes quieran, se puede llevar a cabo. Igual los colores de RAL, pues podemos tenerlos texturizados, lisos, brillantes, mate, metalizados, o sea, ya vendría siendo la interacción y el uso que le quieran dar a ustedes a nivel arquitectónico. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un panel de preguntas y respuestas en caso de que tengan algún tipo de curiosidad. Nosotros vamos a estar aquí hasta mañana, o sea que si tienen algún proyecto o alguna particularidad que quieran estudiar, siéntanse en libertad de hacerlo. Me acompaña el arquitecto Manuel Herrera. Manuel Herrera es el encargado de desarrollo de proyectos en República Dominicana y bajo su jurisdicción está la confección de todos los planos, todos los detalles y al mismo tiempo también que la supervisión en avance de obra. Por lo tanto, es una persona que va a estar viniendo junto con nosotros, dando soporte al mercado, y si no quieren hacer la pregunta de forma pública, pues también la pueden hacer en privado, tanto a mí como a Manuel, para poder responderla. ¿Alguna pregunta? Bueno o malo. Sí, eso es muy bueno, muy malo. No, pues espero que le haya gustado la presentación. Muchísimas gracias. Marta, muchas gracias también por traernos y esperemos que podamos colaborar en algunos de los proyectos que ustedes tengan bajo su mando y en ejecución. Muchas gracias.